Había una vez un pueblo donde cada persona llevaba una piedra colgada del cuello. No era una piedra decorativa, era una rosca áspera, pesada, con marcas de fuego y tierra. Nadie hablaba mucho de ella, pero todos la sentían. Y aunque dolía, habían aprendido a vivir con ella. Un día llegó un viajero que no tenía piedra. Al principio pensaron que mentía, que la escondía, pero él les explicó que sí había tenido una y que un día, en lugar de seguir analizándola, decidió soltarla. No como un acto heroico, ni como un ritual. La soltó porque entendió que ya había aprendido todo lo que podía, mientras la seguía cargando. El pueblo se alborotó. Algunos se rieron, otros se sintieron insultados. ¿Cómo vas a soltar tu piedra así nomás?, dijeron. La piedra tiene historia, tiene simbolismo, tiene significado, es parte de ti. El viajero respondió algo simple. Sí, pero también me estaba deteniendo. ¿Y no te dolió dejarla?, preguntaron. Sí, pero dolía más fingir que ya no me pesaba, mientras me rompía el cuello por dentro. Hubo un silencio incómodo. Entonces, una mujer mayor habló. Dijo que había estudiado su piedra por años, que conocía cada grieta, cada rincón, que incluso podía explicar por qué era así. Y mientras lo decía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sin embargo, dijo ella, todavía me duele. Y ahí pasó algo que nadie esperaba. Una grieta en su piedra se abrió. Nadie la tocó, nadie la empujó. Simplemente algo se quebró. El viajero le tendió la mano. Cuando el entendimiento ya no alivia, es tiempo de sentir. La mujer asintió, pero no soltó su piedra aún. Solo se sentó y por primera vez en años la apoyó en el suelo. Eso fue todo. Y eso fue enorme, porque en ese gesto había algo más grande que todas sus explicaciones. Había cansancio, había rendición, había dignidad nueva, la de quien ya no necesita comprenderlo todo para permitirse descansar. El pueblo no cambió de un día para otro, pero empezaron a aparecer piedras en la tierra. ¿Sabrá Dios por qué? Algunas enteras, otras partidas, algunas solo apoyadas como la de la mujer. Y así, poco a poco se dieron cuenta que no era la historia de la piedra lo que dolía más, sino todo lo que hacían para seguir cargándola. ¿Qué aprenderás en este video? Lo primero que tienes que entender es esto. Entender no siempre transforma. Puedes conocer cada detalle de tu historia, saber de dónde viene tu ansiedad, aunque yo prefiero decirle simplemente la ansiedad, y entender la raíz de tus reacciones, tener todas las frases correctas sobre el apego, el trauma y la infancia, y aún así seguir sintiendo que algo no se mueve adentro. ¿Por qué? Porque el dolor emocional no se disuelve por ser explicado, se disuelve cuando se permite, cuando se siente, cuando deja de tener que justificarse con discursos y puede por fin mostrarse como es, crudo, desordenado, humano. Hay un punto del proceso interno en el que el exceso de conciencia te puede estar jugando en contra. Es cuando ya no usas el análisis para sanar, sino para protegerte de sentir más. Lo usas como escudo, como excusa elegante, como estrategia para evitar entrar en el cuerpo donde todo lo que ya aprendiste sigue esperando ser habitado. Este es el momento en que te encontrarás diciendo frases como: yo ya trabajé eso, ya sé por qué me pasa, lo tengo clarísimo, y sin embargo, hay un vacío que no se llena. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo.
Cuando soltar el control mental se vuelve más difícil que seguir investigando su herida. Cuando tocar la emoción te da más miedo que contarla. Cuando el cuerpo empieza a pedir lo que la mente no puede entregar. Ese es el asalto del análisis a la encarnación, de la explicación a la experiencia, de la historia que sabes al dolor que aún no te animas a sentir del todo. Y este video es para ese umbral, para cuando ya sabes mucho, pero sientes poco. Para cuando te diste cuenta de que explicar tu herida no la sana. Para cuando ya no puedes seguir disfrazando de conciencia lo que en el fondo sigue siendo evasión. Porque cuando la comprensión ya no te alivia, es el cuerpo el que empieza a hablar y te dice: ya no me cuentes, mejor abrázame. Te cuento un poco de mi historia. Hubo una etapa en mi vida donde me sabía todos los discursos. Había tomado muchos cursos. Sabía mucho de teoría. Podía hablarte del apego evitativo, del trauma transgeneracional, de la herida del abandono, del inconsciente colectivo, del niño interior y de 1000 conceptos más. De hecho, lo hacía con claridad, con propiedad, con convicción. Y la gente me escuchaba. Decían: qué sabiduría, qué claridad, cómo lo tienes ya trabajado. Y yo asentía. Porque en parte era cierto, lo tenía trabajado en la mente. Pero había un lugar en donde esa sabiduría no llegaba. Un rincón al que no entraban los libros, ni los cursos, ni las frases inspiradoras. Era un lugar silencioso, como una habitación cerrada. Sabía que existía, pero evitaba abrirla y me daba cuenta que cada vez que me quedaba solo, cuando se iba la gente, cuando se apagaba la cámara, cuando no había nadie a quien explicarle mi proceso, ahí me caí en silencio. Y en el silencio, el cuerpo me hablaba, no con ideas, no con pensamientos, con algo más denso, más visceral. A veces era una presión en el pecho, otras una opresión en la garganta, otras un cansancio que no se justificaba con ninguna lógica. Ahí supe que algo andaba mal, no afuera, no en el entorno, en mí. Lo que andaba mal era que estaba usando el conocimiento como refugio. Me estaba escondiendo detrás de mis propias respuestas, no por soberbia, por miedo. ¿Miedo a qué? A sentir sin estructura, a soltar el control. ¿Te suena? A entrar en el cuarto interior sin una linterna teórica que me dijera qué hacer, por dónde ir, hacia dónde ir. Porque cuando llevas mucho tiempo siendo el que explica, cuesta mucho trabajo volver a ser el que no entiende. Y sin embargo, ahí empezó mi verdadera sanación. Cuando dejé de buscar más respuestas, cuando paré de preguntarme por qué, o como dirían algunos, en la tapa de la porquería, del por qué me pasa esto. Y empecé a preguntarme: ¿qué necesita mi cuerpo ahora mismo? No mi ego, no mi personaje espiritual, mi cuerpo. Lo que mi cuerpo necesitaba era que lo escuchara. Pero no con teorías, con presencia. Y ahí fue cuando me pasó algo que no esperaba. Me largué a llorar sin entender por qué. No era un llanto trágico, era un llanto viejo. Simplemente fluyeron las lágrimas, como si tuviera siglos esperando. Un llanto sin narrativa, sin causa aparente, solo energía atrapada que por fin encontraba la grieta para salir. Y lloré sin hacerme preguntas, sin analizar nada, solo lloré. Después vino el temblor. El cuerpo, literal, empezó a sacudirse, como si estuviera reiniciándose.
Y ahí entendí algo que jamás me enseñaron en ningún taller, en ninguna escuela. Que el cuerpo también tiene lenguaje, que también tiene urgencias, que también guarda memoria, pero necesita ser escuchado con su idioma. Y ese idioma no es mental, no es verbal, es vibracional. Y ahí empezó el trabajo real. Me di cuenta de que todo lo que había contado sobre mi historia era una versión adaptada, pulida, narrada desde la conciencia. Pero el cuerpo tenía otra versión, una más sucia, más cruda, más desordenada, pero mucho más honesta. Y tuve que hacer algo difícil, bajarme del pedestal, del yo ya sané. Tuve que mirar de nuevo esas heridas que creía resueltas, no para entenderlas, sino para habitarlas sin excusa. Eso cambió mi relación con todo, con mi práctica, con mi lenguaje, con mi forma de acompañar a otros. Porque entendí que el cambio no empieza cuando puedes explicar tu herida, empieza cuando puedes sostenerla sin disfrazarla. Ahí fue cuando empecé a hablar desde otro lugar. Ya no desde el experto, ni desde el sabio, sino desde el cuerpo que tembló. Desde el llanto que no tenía explicación. Desde la voz que se quebraba a mitad de una frase y no necesitaba arreglarla. Y curiosamente, fue ahí cuando la gente más se conectó conmigo. Porque lo que transforma no es la claridad, es la verdad. Después de ese proceso empecé a observar a otros de otra manera. Ahí lo vi claro, que muchas personas no están estancadas porque no entienden lo que pasa, sino porque se convirtieron en un experto de su historia. Pero la cuentan con tanta perfección que ya no la sienten. Como si el dolor estuviera encapsulado en teoría, inmovilizado, académico. Y lo entiendo, porque duele menos decir tengo una herida de rechazo que sentarte a llorar como un niño que no entiende por qué nadie vino cuando lo necesitaba. Duele menos decir trabajé mi abandono que admitir que todavía te cuesta dormir cuando nadie te escribe. Y ahí empezó lo jodido, cuando eres tan consciente que te vuelves experto en no sentir. El saber se vuelve anestesia, el discurso defensa, y lo que era evolución se convierte en una barrera. Me costó aceptarlo, porque mi personaje espiritual era muy convincente, porque la gente me reconocía por eso, porque yo me reconocía por eso. Y dejarlo ir era, en cierta forma, perder mi identidad. Pero si no la soltaba, nunca iba a encontrarme de verdad. Y no te hablo desde un lugar de ya lo superé. Te hablo desde un lugar donde cada día me pregunto si lo que estoy diciendo lo estoy encarnando. Te hablo desde la honestidad de alguien que todavía se quiebra. Y sí, que todavía se atraganta, que todavía siente cosas que no puede explicar, pero ya no las tapa. Porque ese es el punto. Cuando entender ya no alcanza, empieza el coraje, el de sentirte entero, aunque no sepas cómo se hace. Te comparto algunas técnicas de PNL e hipnosis encubierta. Si quieres, ve por pluma y papel y ve pausando el video conforme lo necesites. Cierra los ojos un segundo. Imagínate que estás frente a una puerta. No una cualquiera. Es una puerta vieja, de madera, gruesa, desgastada por los años, con marcas de todo lo que fuiste, de todo lo que creíste que sanaste, de todo lo que no te animaste a volver a mirar. Y esa puerta eres tú. Cada vez que explicas tu dolor, tocas el picaporte. Cada vez que relatas tu infancia con claridad quirúrgica, giras la cerradura. Cada vez que repites, ya lo trabajé, estás por abrirla, pero no lo haces. Te quedas en el marco. Te dices,
que ya estuviste ahí, que ya no hace falta entrar. Ahora quiero que imagines qué pasaría si entraras. No con miedo, con presencia, sintiendo cómo sería caminar por dentro de esa puerta. ¿Qué ves? ¿Qué parte de ti está sentada ahí esperándote? Tal vez no habla, tal vez solo tiembla, tal vez ni siquiera te mira, pero está. Quédate ahí un momento. Esa parte no quiere teoría, no quiere razones. ¿Quieres saber si por fin vas a estar con ella? Sin huir. Ahora, repite esto internamente. Ya no vengo a entenderte. Vengo a sentirte. Dilo sin esfuerzo. Como quien vuelve a casa. Esto es reprogramación. Pero no la que aprendiste en un libro. Es la reprogramación más radical. La de dejar de explicar tu herida para empezar a acompañarla. Ahora, te propongo hacer un pequeño experimento de percepción interna. Imagina que tienes dos voces dentro de ti. Una es clara, racional, bien hablada. Es la voz que siempre tiene una teoría lista. La que responde preguntas con elegancia. La que se siente en control. Y hay otra, una que casi no habla, que se expresa más por el cuerpo. Esa voz no usa conceptos, no busca tener razón, solo quiere ser reconocida. Ahora, atrae a la mente una situación que te haya dolido recientemente. No algo gigantesco, algo cotidiano, una frase que te incomodó, una actitud que te pinchó por dentro, algo que, aunque entendiste, te dejó una molestia emocional, como diríamos, un mal sabor de boca. Siente dónde quedó esta molestia. Fue en el pecho, en el estómago, en los hombros. Y en lugar de explicártela, simplemente siéntela. Como si fueras tu propio testigo. Sin resolver, sin arreglar, solo obsérvala. Esto que estás haciendo es romper el patrón. Porque normalmente cuando algo nos duele, el cerebro salta con respuestas, con justificaciones, con narrativas. Pero eso es el personaje. La técnica está en frenar esa reacción, en no contestarte con conceptos, en quedarte en el cuerpo, aun cuando no tienes nada claro. Porque ahí empieza la verdadera transformación. Es ahí cuando lo no dicho empieza a hablar. Y lo que estaba encapsulado empieza a moverse. Vamos más profundo ahora. Vuelve a ese lugar donde el cuerpo sentía la incomodidad. Y ahora, imagínate que esa sensación tiene forma. ¿Cómo es? ¿Tiene color? ¿Tiene textura? ¿Está quieta o se mueve? No importa si parece fantasioso. Lo importante es que te conectes. Esto es el lenguaje simbólico. Es la forma en la que el cuerpo habla cuando se le escucha en serio. Y ahora haz esto. Acércate internamente a esa forma y pregúntale sin voz: ¿qué necesitas de mí? Y quédate en silencio. Tal vez no venga una respuesta verbal. Tal vez solo sientas una imagen o una emoción leve o incluso un silencio más profundo. Eso es comunicación. Porque en PNL no se trata solo de decir frases. Se trata de alterar el estado interno para que lo que estaba rígido se vuelva disponible. Y eso no se logra con técnica seca, se logra con atención viva. Ahora, una última frase.
No para repetir como loro, sino para permitir que se instale en ti como una vibración. Estoy listo para acompañarme, incluso cuando no entienda nada. Eso es hipnosis encubierta, no de la que te duerme, de la que te despierta. Porque cada vez que te acompañas sin necesidad de tener razón, algo viejo dentro de ti se suelta. Te comparto algunas metáforas visuales y lenguaje de influencia. Imagina por un momento que eres una casa. Sí, una casa, con habitaciones que usas todos los días. El salón donde hablas con otros, la cocina donde planeas tu vida, el estudio donde aprendes. Todo está iluminado, ordenado, funcional. Pero también tienes un sótano, un cuarto cerrado, lleno de cajas viejas. En esas cajas están tus recuerdos no resueltos, tus duelos incompletos, las cosas que ya entendiste, pero que nunca sentiste. Y cada vez que te acercas a ese cuarto, hay una parte de ti que dice: ¿para qué bajar? ¿Para qué bajar si ya sé lo que hay ahí? Esa es la trampa, porque el conocimiento no limpia el sótano, solo te hace creer que ya lo hiciste. Y mientras más tiempo pasa, más humedad se acumula, más denso se vuelve el aire, más mugre queda ahí adentro. Y llega un punto en el que la casa empieza a crujir, las paredes se agrietan, el agua se estanca, pero tú sigues remodelando el salón. Cambias el sillón, pintas las paredes, te aseguras de que se vea todo bien, pero el sótano sigue igual. Entonces un día algo se rompe, una cañería, una humedad que sube, un olor que no puedes ocultar. Y te das cuenta, no importa cuánto arregles arriba, mientras no entres abajo, la casa no va a sanar. Ahora, imagínate que en ese sótano hay un espejo, pero no uno común. Es un espejo que no refleja tu cara, sino tus partes postergadas. Cuando te paras frente a él, no ves una imagen nítida, ves gestos olvidados, fragmentos de voz, diálogos guardados, emociones atrapadas que no encuentran canal. Ves al niño que fuiste llorando en silencio, al adolescente que se tragó un basta para no incomodar, al adulto que aprendió a sonreír con nudos en el estómago. Y ese espejo no te juzga, solo espera. Y sigue esperando. Es el único que no quiere una versión mejorada de ti. Quiere tu versión completa, aunque tiemble, aunque se contradiga, aunque no tenga nada resuelto. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. No cuando puedes mirarte perfecto, sino cuando te haces cargo de mirar lo que evitaste toda la vida. Porque nadie se libera de lo que no se anima a mirar de frente. Y nadie sana con explicaciones que no pasan por el cuerpo. Por eso este video no es para agregar más teoría. Es para abrir la puerta, bajar al sótano y mirar el espejo. No para arreglarte, no para evolucionar, para recordarte. Porque a veces el camino más valiente no es avanzar, es frenar, sentarte y decirte con toda la fuerza: hoy me acompaño entero, sin arreglarme, sin disfrazarme, sin escapar. Te comparto ejercicios y preguntas provocadoras. Vamos con algo simple y brutal. Un silencio crudo de 5 minutos. Bueno, primero te lo explico y después lo haces. Te invito a apagar todo, literal. Celular, música, estímulos, cualquier distracción, y quédate 5 minutos contigo. Sin hacer nada. Solo respirando. Pero con una intención clara. No hacer silencio. Sí, no hacer silencio para relajarte,
sino hacer silencio para encontrarte. Porque lo que te asusta no es el vacío, es lo que el vacío te empieza a mostrar. En esos 5 minutos, pregúntate esto, sin esperar una respuesta inmediata. ¿Qué parte de mí sigo evitando cuando la conozco perfectamente? ¿Qué emoción aún no me permito sentir del todo? ¿Cuál es el discurso que me repito para no entrar en contacto con mi cuerpo? Escribe lo que aparezca, sin filtrar, sin corregir. Y ahora, el siguiente paso. Agarra ese texto y elige una sola frase que te incomode, una que te exponga. Esa frase la vas a usar como ancla. ¿Cómo? Muy simple. Cada vez que vuelvas a caer en el automático de «ya lo trabajé», repite esa frase. Es tu puerta al cuerpo. Es tu recordatorio de que el análisis no es encarnación. Ahora, un ejercicio con el cuerpo. Quiero que elijas un momento del día para detenerte completamente por 30 segundos. Cada vez que sientas que estás actuando tu proceso, sí, actuándolo, lo vas a notar. En ese instante donde estás diciendo, estoy bien, pero algo dentro de ti se endurece, donde das una respuesta automática sobre tu proceso, pero tu respiración se siente más agitada. Cuando eso pase, detente, cierra los ojos, apoya una mano sobre tu pecho o tu abdomen y simplemente pregúntate, ¿qué parte de mí está fingiendo calma? No te obligues a responder, solo quédate ahí, con la mano, con el silencio, con la presencia. Ese instante puede convertirse en el interruptor más poderoso de tu sanación, porque es ahí donde el cuerpo empieza a confiar, donde deja de sentirse solo, donde entiende que ya no tiene que demostrar nada. Y para ir más profundo, deja estas preguntas que trabajen en ti durante el día. No para que las contestes, para que las sientas. ¿Qué emoción ya entendí tanto que me olvidé de sentirla? ¿Qué parte de mi historia sigo explicando para no encarnarla? ¿Qué personaje uso para demostrar que ya sané? Estas preguntas no son terapia, son territorio interno, espacio donde por fin puedes dejar de representar tu evolución y empezar a habitarla. Y ahora, uno de los ejercicios más incómodos, pero más potentes. Grábate hablando tu historia. Grábate hablando tu historia, no como la cuentas siempre, ¿eh? No como la explicas en terapia o en redes sociales. Grábate hablando como si nadie fuera a escucharlo. Como si fuera solo para ti. Y mientras hablas, observa tu cuerpo. ¿Dónde se tensa? ¿Qué parte se cierra? ¿Dónde bajas el volumen? ¿En qué momento te apuras? Y ahí están tus zonas congeladas, tus puntos de quiebre. Después, escucha ese audio, pero no para juzgarte. Escúchalo para notar cuánto de eso es verdad encarnada y cuánto es discurso. Y si tienes coraje, repite la historia, pero desde el cuerpo, no desde la cabeza. Háblalo temblando, háblalo con pausas, háblalo sin la necesidad de sonar bien, aunque te trabes. ¡Carajo! Solo háblalo, como quien sangra, no como quien enseña. Siéntelo, háblalo desde el corazón, como decimos. Ese momento puede darte más sanación que 1000 conceptos, porque no se trata de perfeccionar tu historia, se trata de permitirla, de vivirla, de no seguir disfrazándola de superación cuando lo que necesita es un abrazo. Y ahora una última pregunta, no para resolver, para quedarte con ella. Pregúntate, ¿quién soy cuando
no estoy explicando nada. Esa respuesta no viene con palabras, viene con presencia. Y esa presencia, si la sostienes, puede abrir grietas donde antes solo había teoría. Si llegaste hasta acá, no es casualidad. Tú sabes que este video no fue entretenimiento. Fue una confrontación. Fue un espejo. Fue una puerta que hace tiempo sabías que tenías que abrir. Y si algo dentro de ti se movió, si sentiste que te tembló algo que ni sabías que seguía vivo, entonces esto es para ti. Porque ya no alcanza con entender. Ya no te sirve repetir frases bonitas. Ya no puedes seguir decorando tu dolor con conciencia. Ya no puedes seguir actuando tu sanación con elegancia. Este es el momento en el que te eliges. O sigues usando el análisis como disfraz, o empiezas a caminar con la verdad en el cuerpo. Aunque no se vea bien, aunque duela, aunque incomode. Y si sientes que necesitas que te siga hablando desde este lugar, sin adornos, sin frases de libros, sin filtro, entonces suscríbete. No para que sumes otro canal. Suscríbete para que te recuerden quién eres cuando dejas de explicarte. Para que sigas recibiendo contenido que te hable sin permiso. Que te mire sin juicio. Que te diga, te veo. Incluso cuando tú te escondes de ti. Y si este video te movió, compártelo. No porque yo lo diga. Compártelo porque allá afuera hay alguien que también está atrapado en su personaje de ya sané. Y capaz, con este golpe de verdad, empieza a romperse. Y si quieres, déjame un comentario. Pero no para el algoritmo, Escribe lo que te costó, lo que te expuso, lo que no pudiste sostener sin moverte en la silla. Eso es lo que importa. Que compartas tus comentarios, tus vivencias y más con la vivencia de este video. Dale like si sientes que esta es una llama que tiene que seguir prendida. Porque la verdad, cuando arde, no destruye, libera. Y recuerda esto, a veces el clic que cambia todo no es otro curso, es un video, es una frase, es una verdad que te quiebra justo donde ya no puedes seguir sosteniéndote. Y si este fue ese momento, no estás solo, no estás sola. Estamos yendo. Y como siempre, me despido con un cuento. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿cómo se curan las heridas que no se ven? El abuelo lo miró y le dijo, ven, te voy a mostrar algo. Los llevó al jardín donde había una planta seca, con ramas rotas y hojas marchitas. El niño lo miró con tristeza y le dijo, ¿está muerta, abuelo? No, respondió el abuelo. Está esperando. El niño frunció el ceño y decía, ¿esperando qué, abuelo? Esperando que alguien deje de hablarle y empiece a regarla. Porque a veces lo que parece muerto está solo harto de ser explicado. El niño se quedó en silencio. Entonces, el abuelo trajo una jarra con agua. Se agachó, tocó la tierra y regó lentamente sin decir una palabra. Día tras día, sin discurso, sin expectativas, solo agua y presencia. Y un día, sin que nadie lo anunciara, un brote apareció. ¿Ves?, dijo el abuelo. A veces lo que te cura no es entender por qué duele, sino permitirte que duela en paz. El niño sonrió. No entendió todo, pero algo en su cuerpo se relajó, como si también estuviera recibiendo agua. ¿Y tú, que llegaste hasta acá? Tal vez también tú como esa planta. No necesitas otra charla sobre tus raíces. Necesitas agua. Agua en forma de presencia, de verdad, de silencio que sostiene, de mirada que no exige, de un abrazo que no pide cambio. Y si algo de todo esto te mojó en el alma,
entonces no estás apagado. Estás empezando a brotar a tu ritmo, a tu forma, con todo lo que eres. Y como siempre te digo, y como siempre me despido, ¡vamos con! Y sin permiso de nadie. Namaste.